Episodio número 3097. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos con la lección número 4, Las Naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14, Daniel capítulo 7 y el versículo 14, y le fue dado dominio, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y así damos inicio a esta nueva lección número 4, Las Naciones, primera parte. Estaremos viendo en la parte del domingo Nimrod y Nínive, y como siempre se va a hacer la parte introductoria del sábado, agradeciéndole también a nuestro hermano Omar Medina, quien estuvo junto a su asesor teológico Humberto Méndez en la lección número 3, Imágenes tomadas del matrimonio. Esta semana su servidor no estoy solo, sino que estoy acompañado del doctor y pastor Franklin Martí, quien por la gracia de Dios está casi 100% recuperado de salud. Así que qué bueno que podemos compartir. Hoy vamos a tener un comentario el lunes y probablemente también en la semana. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas esta lección y que cada uno de nosotros pueda aplicarla a nuestras vidas. Que tú bendigas a nuestra familia y que el estudio de tu palabra sea de bendición para todo el que nos rodee. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nimrod y Nínive. El Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se establece el acceso del árbol de la vida, se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. Gloria sea nuestro Dios por esta gran bendición que presenta el libro de Apocalipsis, cómo Dios nos da acceso al árbol de la vida, cómo se levanta la maldición y somos readmitidos ya para siempre en la presencia de nuestro Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que Génesis sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Porque obviamente necesitamos saber qué fue lo que sucedió para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una de las cosas que mayormente en este mundo nadie, o quizá la mayoría de personas, especialmente en el mundo, pues no tienen definido. Uno de los temas clave, tanto en Daniel como en Apocalipsis, es el gobierno del mundo. Una sucesión tras otra de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios, y al que cuando este horrible episodio de pecado y la rebelión termine, para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. No hay mejor cosa que esta, que Cristo sea el que reine para siempre, que ya se acabe la muerte, el hambre, el dolor, el sufrimiento. Qué bueno será que el gobierno nuevamente, legítimamente, quien
es dueño y a quien le pertenece es Dios, pero que ya el pecado y la rebelión termine para siempre y que Dios gobierne con justicia, no hay mejor cosa que esa. El largo proceso que conduce a este momento abarca miles y miles de intentos humanos de gobernar el mundo por sus propios medios. Incluso los sistemas con los ideales más elevados han fracasado trágicamente. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios, tal y como lo establece Daniel capítulo 7 y el versículo 27. La verdad es que esta lección ha iniciado con un contenido sin desperdicio y con unas claves muy importantes para el entendimiento de ella. A propósito, para seguir entendiendo acerca de esto de Nimrod y Nínive y entrando propiamente a la parte del domingo 20 de abril, el Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que sacar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Fuera del jardín, los seres humanos debían de trabajar arduamente para subsistir. ¿Tú te imaginas lo terrible que fue para Adán? Obviamente, ver el cambio. Usted y yo, pues estamos acostumbrados, sabemos que es difícil sembrar, es difícil cosechar, pero aparentemente en el huerto del jardín no había que hacer muchas cosas. Por lo tanto, el trabajo se puso más difícil a causa del pecado, no el trabajo en sí, porque el trabajo en sí no es una maldición. Más bien, es un ideal de Dios que el ser humano pudiera tener una actividad que hacer con propósito, pero no en la forma en que lo hacemos ahora. Entonces, la vida se hizo más difícil, ya que tuvimos que convivir con el dolor y conseguir el sustento con el sudor de nuestra frente, tal y como lo establece Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Génesis capítulo 3, del 16 al 19. Nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. Vez tras vez se hicieron tantas cosas, pero todo fue un fracaso. Y es así, el ser humano no tiene la capacidad, no tiene la moral para exigirle a Dios absolutamente nada, porque el ser humano ha pecado y todo es consecuencia precisamente del pecado. Y a propósito de todo esto, a continuación hay una poderosa cita que se encuentra dentro del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Historia de los Patriarcas y Profetas. Esta cita se encuentra también en la educación y en otras citas adicionales, pero precisamente se encuentra dentro del capítulo 7, titulado El Diluvio. Repetimos, del libro Historia de los Patriarcas y Profetas. Noten lo que dice esta poderosa cita. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final,
cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Ahí está esta interesante cita del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, dentro del capítulo 7, el diluvio. Y con una cita así, no podríamos avanzar sin al menos comentar algunas cosas. Número 1, lo más trascendental que vi aquí es el hecho de saber que el huerto del Edén permaneció mucho tiempo después de que la humanidad había pecado. Y eso apenas unos cuantos, quizás años, meses o no sé cuándo, antes de venir el diluvio, antes de que la maldad fuera en aumento de una manera insostenible, Dios tuvo que quitar de la tierra el huerto del Edén, ese jardín del Edén que había sido plantado como un pedacito literalmente del cielo en la tierra. Entonces fue trasplantado, fue quitado de donde Dios lo había puesto. Pero qué glorioso y qué maravilloso es saber que al final de los tiempos, este va a ser nuevamente instaurado en la tierra. Continuando con el contenido de esta lección, otros, sin embargo, buscaron soluciones humanas para los nuevos problemas y así nacieron las ciudades o estados con la intención de disfrutar de una vida más fácil y tal vez de recuperar lo que se perdió en el Edén. Qué ilusa la gente de creer que van a tener por la fuerza lo que únicamente puede ser provisto por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos hablando de la salvación, del Edén y de poder gozar de todos esos grandes privilegios que nuestros primeros padres tuvieron al principio. A continuación se nos invita a leer Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 12, Génesis capítulo 10, versículos 1 al 12, para responder a la pregunta. La Biblia presenta aquí una serie de actores políticos clave que aparecen luego en el resto de la Biblia, incluidos Nínive y Babilonia. En vista de lo que sabemos acerca del papel de esas ciudades, gracias al registro bíblico posterior, ¿qué podemos deducir del texto leído? No te digo que me acompañes a la lectura de la Santa Palabra de Dios, pero sí a que veamos un breve repaso en vista del tiempo. También tenemos el comentario casi a continuación, pero es interesante que aquí se dan algunas genealogías que conllevan a Nimrod. Se dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Eso lo dice el versículo 8, y el 9 establece que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y habla de que fue el inicio del reino de Babel, o la torre de Babel, o sea, hace ahí una aclaración bien interesante. Entonces, una vez más, en vista de lo que sabemos acerca del papel de estas ciudades, Babilonia, Nínive, etcétera, etcétera, gracias al registro bíblico posterior, entonces la pregunta sería, ¿qué podemos deducir del texto leído? Sobre este particular, aquí escribí, lo que vemos no son simplemente ciudades. Repito, lo que vemos no son simplemente ciudades, sino centros de poder humano alejados de Dios. Ahí está una respuesta corta para que usted la anote. Repetimos para que lo pueda escribir. Lo que vemos no son simplemente ciudades, sino centros de poder humano alejados de Dios. Y añadido a eso, pudiéramos también decir que son cimientos de sistemas que desafían su soberanía, la soberanía de Dios. Desde Nimrod
se establece una línea de rebelión organizada que sigue hasta el tiempo del fin. Son muchos los hijos que Nimrod ha tenido a lo largo de los siglos. ¿Cuáles hijos? Todo el que se rebela, así como Nimrod se rebeló, está repitiendo ese patrón de conducta. Y hasta aquí, ¿verdad?, pudiera ser la respuesta, porque hemos mencionado quizás varias cosas sobre este asunto de que algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecido a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y está ante el Señor en el sentido de que se desafía a Dios. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada para siempre. Ya estamos en la parte final, pero no podemos finalizar en el día de hoy sin dar la bienvenida al poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy hace un tremendo comentario acerca de quién fue Nimrod. Bienvenido, pastor y profesor. Según el comentario bíblico adventista, a las páginas 287 y 288, en el tomo 1, se nos menciona que aunque el nombre de Nimrod no se ha encontrado aún en los registros babilónicos, todavía los árabes relacionan algunos lugares antiguos con este nombre. Por ejemplo, Birs Nimrud es su nombre para la subida de Borsippa y Nimrud para Cala. Estos nombres deben depender de tradiciones muy antiguas y no pueden atribuirse solo a la influencia del Corán. Hasta donde sepamos, por la evidencia histórica disponible, los primitivos habitantes de la Mesopotamia no fueron semitas sino sumerios. Poco se sabe en cuanto al origen de los sumerios. El hecho de que Nimrod, que era camita, o sea, del linaje de Cam, fundara la primera ciudad-estado de Mesopotamia sugiere que los sumerios probablemente eran camitas. La expresión o la palabra poderoso, donde se dice que era poderoso cazador delante de Jehová, puede denotar una persona renombrada por sus hechos osados y audaces, y quizás también incluye el significado de tirano. Y la frase delante de Jehová, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la traduce como contra Jehová. Lo que indica que aunque el cazador Nimrod desafiaba a Dios con sus hechos, sus poderosas hazañas lo hicieron famoso entre sus contemporáneos y también en las generaciones futuras. Las leyendas babilonias sobre Gilgamesh, que aparecen con frecuencia en los relieves babilonios, en los sellos cilíndricos y en los documentos literarios, posiblemente se refieren a Nimrod, que generalmente Gilgamesh aparece matando a mano limpia leones y otras bestias feroces. El hecho de ser Nimrod camita puede ser la razón para que los babilonios, descendientes de Sem, atribuyeran sus hechos famosos a uno de sus propios cazadores y a propósito olvidaran su nombre. También vemos cómo Nimrod empieza a construir reinos, y esto puede significar su primer reino o el principio de su soberanía. Nimrod aparece en el registro de las naciones como el autor del imperio, del imperialismo en este caso, y bajo él la sociedad pasó de la forma patriarcal a la monárquica. Es el primer hombre mencionado en la Biblia como cabeza de un reino. También hay que tomar en consideración que la frase vigoroso cazador delante de Jehová, especialmente delante de Jehová, puede significar que aún él siendo un vigoroso cazador, una persona fuerte de renombre, estaba bajo el control de Dios. Además de esto, tomemos en consideración que Nimrod como persona está construyendo la ciudad de Babel, o sea, Babilonia, y este fue su primer reino. Y teniendo la idea de que su ciudad era el reflejo terrenal del lugar de la morada celestial de su Dios, los babilonios le dieron el nombre de Babilo, o sea, el portal de Dios.
Las leyendas babilónicas identifican la fundación de la ciudad con la creación del mundo. Y teniendo esto sin duda en cuenta, Sargón, un antiguo rey semita de Mesopotamia, llevó tierra sagrada de Babilonia para la fundación de esta ciudad, modelada a semejanza de ella. Aún en el período posterior de la supremacía siria, Babilonia no perdió su importancia como centro de la cultura mesopotámica. Sin embargo, su fama y gloria máximas surgieron en el tiempo de Nabucodonosor, cuando la convirtió en la primera metrópoli del mundo. Después de ser destruida por Jerjes, rey de Persia, Babilonia quedó parcialmente en ruinas. Mientras Nimrod edificaba ciudades para su propia gloria, más adelante se menciona a Abraham, que edificaba altares para la gloria de Dios. Y mucho más del Nuevo Testamento, Jesucristo, el gran carpintero divino, dejó claro que lo mejor es vivir y servir por amor para la gloria de Dios. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces gloria a Dios. Escuché clarito que dijeron amén. Hubiese dicho Mar por este tremendo comentario. Qué comentario más poderoso, sin desperdicios. La verdad es que, pastor, hacía falta que usted complementara estos estudios. Y muy interesante esto que usted menciona, de que Nimrod posiblemente fue un descendiente de Cam, conocido por ser un gran cazador y el primer hombre en establecer un reino en la tierra. Según usted nos muestra, doctor, en su comentario, que repito, de verdad, sin desperdicio, el nombre de Nimrod revela una actitud de rebeldía contra Dios, y que fue él quien impulsó la construcción de la famosa Torre de Babel, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 11 habla de todo eso, pero también el mismo capítulo 10 que leímos o que mencionamos y aludimos. Así que, en ese sentido, es un intento humano por unificar a la humanidad fuera de la voluntad divina. La figura de Nimrod marca el inicio de sistemas políticos y religiosos que se levantan en oposición al reino de Dios y que proféticamente anuncian hacia poderes futuros que intentarán usurpar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Una reflexión profunda que nos invita a estar atentos y firmes en la verdad. Gracias de verdad, pastor, por este tremendo comentario. A continuación se hace la pregunta final. ¿Por qué el pecado de la rebelión contra Dios es más sutil de lo que percibimos? ¿Cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano? Sobre esta pregunta aquí escribí: porque se disfraza de independencia, ambición o progreso. Una vez más repetimos: porque se disfraza de independencia, ambición o progreso. Por eso es que el pecado y esa rebelión es más sutil de lo que percibimos, porque se pinta, no, yo tengo un pensamiento independiente, yo tengo ambiciones, yo tengo progreso, yo quiero seguir, salir hacia adelante, y la fe, como que ese asunto me atrasa. Eso es una mentira del enemigo. Y sobre cómo podemos resguardarnos de este rasgo tan humano, aquí escribí: pero cuando el yo toma el trono, Dios queda fuera. Repetimos: cuando el yo toma el trono, el yo, el deseo de exaltarme a mí mismo, Dios queda fuera. Porque el ser humano tiene un espacio que únicamente puede ser ocupado por Dios. Por esa razón, continuando con esta idea, nos resguardamos solo cuando cada decisión, por pequeña que sea, la sometemos a la voluntad de Cristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido de Nimrod, que sin
ningún tipo de tapujos. La lección de hoy nos ha hablado de que fue un cazador, una persona que se creía sabio en su propia opinión, que tenía muchos rasgos de una humanidad rebelada en contra de Dios y que fue el primero en dar la pauta para ir en contra de Dios, hacer esta rebelión. Y obviamente Nínive, como una ciudad, igual que Babilonia, que son representativas de la humanidad que se rebela, la humanidad que finalmente Dios tiene que destruir porque están aliados directamente al enemigo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, y ayúdanos para que nunca seamos como Nimrod, que nunca estemos creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, y peor aún, que en ningún momento vayamos en rebelión contra ti, porque tú eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y solamente en ti hay paz, amor y esperanza. Ayúdanos, oh Dios, para que también esto se refleje en un antes y un después, entendiendo que necesitamos someternos a ti y dejar que tu voluntad reine en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 21 de abril, el llamado de Abraham. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, Las Naciones, primera parte, con el texto a memorizar de Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Eso es lo que dice Daniel capítulo 7 y el versículo 14. Y como en cada cierre, recomendamos siempre comunicarse con nosotros para cualquier duda, pregunta, incluso para algún material que usted solicite. Simplemente lo puede hacer al número vía WhatsApp del 484-838-8989. Una vez más repetimos, 484-838-8989 es la vía de contacto directa con nuestro hermano Omar Medina, y también con su servidor se pueden comunicar vía WhatsApp al 484-599-2831. Se lo repito, 484-599-2831 para cualquier consulta, pregunta, y también para seguir entonces en comunicación directa con su servidor. Y también ya compartimos el del Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.